Por favor, todos de pie ante el ingreso de la señora juez. Pueden tomar asiento. Por favor, señor secretario, informe el motivo de la presente audiencia. Señora juez, se verifica la presencia de ambas partes. Por el primero tenemos el denunciante, que es Melissa Franco Camacho, y el denunciado Ismael Arizpe Parra por los delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, sancionado por el artículo 226 bis del Código Penal. Una vez informado el motivo de la presente audiencia, las partes desean hacer la presentación de incidentes o excepciones sobrevinientes. No, señora juez, no contamos ni con incidentes ni con excepciones. No, señora juez, nosotros no contamos ni con incidentes ni con excepciones. En vista de que las partes no cuentan con excepciones ni incidentes, se cede el uso de la palabra a la parte denunciante. Muy buenos días, señora juez. Yo soy Sebastián Nicolás Reinique de Debur, acá representando a la denunciante Melissa Eben Franco Camacho y que está contra el denunciado Ismael Arizpe Parra. En fecha 26 de mayo de 2025, a horas 12:30 am, cuando el acusador trabajaba en los servicios patrullaje combinado Policía Boliviana y ANH, y que se han dirigido a los ANH para el control vehicular de carguía irregular. Donde acá podemos aquí encontrar el vehículo de color blanco con placa de circulación 717 YTK de marca Suzuki que está conducido por Ismael Arizpe Parra, donde tiene las descargas que fue un protocolo habitual cargando en volúmenes y frecuencias considerados irregulares, asimismo que el vehículo tiene un bidón de combustible de aproximadamente 20 litros de color blanco. Acá tenemos un escenario crítico que acá que es en contra del Estado, que es habla a través del IFPB, de la ANH y la Policía Nacional y también el Ministerio Público, es decir, nosotros. Acá se intensifica las operaciones y también se tiene que encontrar la acopia irregular de combustibles, tal como lo hemos establecido en el sistema de carguillos de ANH. En la fecha de febrero, en el día 15, había dos oportunidades donde el señor Ismael Arizpe Parra ha cargado de gasolina con solo 78.75 litros, y el fecha del 17 de febrero ha tenido dos oportunidades también para cargar 79.52 litros, y el 18 de febrero ha tenido dos oportunidades también para cargar 87.38 litros. También tenemos que considerar que había en la fecha de marzo, que voy a hacerlo un poquito más cortito para no gastarle mucho de su honorable tiempo. Hemos tenido en el fecha de marzo de 3 a 6, a 12 a 15 y 18 a 23 de marzo, donde ha tenido una variedad de oportunidades la parte denunciada a cargar gasolina, que también ha llevado a una totalidad de 1.156 litros, que también hay probabilidad que se ha generado amenaza y comercialización del líquido gasolina. Ahora, tenemos que hablar que también este es un delito tal como lo ha establecido la Secretaría en el artículo 226 bis, que es la compra ilegal de diésel, gasolina o gas líquido. Acá, como le dice en el Código Penal, dice que el que maneje o comercialice diesel, oil, gasolinas o gas licuado de petrolero sin estar autorizado por la autoridad pública competente será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años, y a continuación con también los bienes que están en su jurisdicción. Acá también especifica que la parte denunciada se necesita una autorización expresa por parte de la entidad pública competente, es decir, la ANH o la YFPB. También tenemos que explicar que hay el artículo 3 del Decreto Supremo 28.511 que explica la autorización para la compra de gasolinas y o diésel óleo en bidones. Acá dice que la Dirección General de las Sustancias Controladas omitida por la autorización de compra local y hojas de ruta a personas naturales para adquisición de transporte de gasolina en volúmenes mayores de 120 litros. Aunque no había ninguna autorización, también se puede considerar que es una compra ilegal por la cantidad de gasolina que estaban cargando al día. Es decir, que lo máximo que se podía cargar al día era 120 litros a la persona adecuada. Complementando lo que dijo previamente mi colega Sebastián Reinique, me presento, soy la abogada Natalia Grandi Alborta con RPA 7337374 NGA.
Podemos seguir diciendo que todos los hechos se subsimen plenamente en el tipo penal de almacenaje y comercialización ilegal de combustible establecido en el artículo 226 bis del Código Penal. El acusado no es un simple comprador ni un consumidor despistado, es una persona que, con conocimiento y con voluntad, desarrolló una actividad clandestina que atenta contra un bien jurídico de alto interés público. La administración soberana del Estado sobre los hidrocarburos y su patrimonio económico, el combustible subvencionado por el Estado boliviano, está destinado a beneficiar al conjunto de la población y no a enriquecer a particulares mediante actividades ilícitas. A lo largo de este juicio, tal vez se van a generar dudas, afirmando que el acusado solo transportaba una pequeña cantidad o que desconocía la ilicitud de su conducta. Pero la evidencia documental, técnica y testimonial que presentaremos dispara cualquier intento de tergiversación de la verdad. Las pruebas hablan por sí solas y muestran que el señor Arizpe actuó con plena conciencia de lo que hacía, montando un esquema ilegal que perjudica directamente al Estado y a todos los bolivianos. Siendo los elementos probatorios un documental policial, que es el informe en fecha del 26 de marzo del 2025, un acta de intervención policial preventiva, un acta de aprehensión por particular, el acta de secuestro del vehículo, el acta de requisa del vehículo. Los elementos probatorios es un acta de declaración informativa policial de la señora Melissa Franco, quien es funcionaria de la ANH, y la declaración de otros miembros del patrullaje combinado. Además de un informe técnico de la ANH, el historial de transacciones de compra de combustible del vehículo con placa 717 YATK, marca Suzuki color blanco. Además de la evidencia material, que es el mismo vehículo y el bidón de 20 litros que se encontraba en el interior del mismo. Del uso de la palabra a la parte de la defensa. Con el uso de la palabra, señora juez, me presento. Mi nombre es Rubina Natalia Naya Solís, con RPA 8017816 RNAS. A nuestro cliente se lo acusa por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal, que me permito leer a continuación, siendo relevantes los dos primeros parágrafos. 226 bis. Almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oil, gasolinas y gas licuado de petróleo. Parágrafo primero. El que almacene o comercialice diésel oil, gasolinas o gas licuado de petróleo sin estar autorizado por la entidad pública competente será sancionado con la privación de libertad de 3 a 6 años y confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito. Y parágrafo 2. La persona que adquiera diésel oil, gasolinas o gas licuado de petróleo de personas no autorizadas para comercializarlos será sancionada con privación de libertad de 2 a 4 años y la confiscación de los instrumentos para la comisión del delito. Y esto con base a que en fecha 26 de marzo del 2025, cuando se realizaban patrullajes combinados por la Policía Boliviana y la ANH en el surtidor Santiago, la señora Melissa Franco Camacho, que es funcionaria de la ANH, mencionó que se identificaron carguillos irregulares por un vehículo de color blanco marca Suzuki con la placa 717 YTJ, siendo conducido por el señor Ismael Arizpe Parra. En este vehículo se encontraba un bidón de aproximadamente 20 litros, presuntamente con gasolina, motivo por el cual la ANH procedió con la aprehensión para conducirlo a las oficinas de la FELCC. Por consiguiente, le cedo la palabra a mi colega. Muchas gracias. Bueno, comparece ante ustedes el doctor Jorge Esteban Quiroga Mérida con RP 8732058 JEQM. Bueno, continuando con los alegatos presentados por mi colega, tenemos que hacer mención a que lo establecido en la Constitución Política del Estado, la cual me permito leer, en su artículo 116 establece que se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso en caso de dudas sobre la norma aplicable. Regirá la más favorable al imputado o procesado. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Como así también a su vez se establece en el artículo 6 del Código Procesal Penal la presunción de inocencia. Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutorial. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. Lo que quiere decir que en el presente caso no se debe asumir que mi cliente ha cometido el delito presunto por el cual se lo acusa. En este caso es el que mencionó mi colega en el artículo 226 bis del Código Penal.
Por lo cual, la parte de la defensa ha realizado una inspección y una investigación exhaustiva para hacer la recolección de elementos de convicción establecidos ahora como prueba, entre los cuales tenemos no solo la testificación de su padre y sus 3 hermanos, que los tenemos aquí como una entrevista informativa policial del testigo, sino también la solicitud que se le realizó al fiscal para que el investigador del caso pueda realizar una inspección in situ al lugar donde se realiza el trabajo de la familia. ¿A qué me voy con esto? Que como se tiene presentado en los documentos que están en el cuadernillo de investigaciones, se tiene que la familia del señor Ismael Arizpe Parra se ha estado dedicando a la tala de árboles y tiene la autorización pertinente de lo que es la ABT, esta autoridad que autorizó que estos puedan trabajar en este rubro. De esta manera, este es el vínculo de trabajo que tienen para la sostención, para poder que ellos puedan vivir dignamente. Es de esta manera que los cargos que se estipulan y que se argumentan que ha tenido mi cliente, irregulares determinados por la parte contraria, es porque él necesita hacer estos cargos para diferentes cuestiones. Es de esta manera que también se tiene aquí un detallado de cuánto es lo que se ha cargado realmente, porque se le acusa de haber cargado en estos meses transcurridos un monto de 1.491 litros, de los cuales se comprueba la utilización de 1.483 por un informe que se ha realizado con un descargo de dónde va cada uno de estos litros de gasolina. A su vez, también se tiene el documento donde se presenta la información y autorización que se da a la ABT para que se pueda realizar estos cargos. Argumentando también a su vez que por la parte contraria se ha realizado una discriminación hacia mi cliente. ¿Esto es por qué? Porque en su apersonamiento hacia lo que es las oficinas de la ANH para que se pueda tener la autorización de carguíos en bidón, esto le rechazaron y encima lo ignoraron en tres ocasiones. Y esto se presume que es una persona del campo que trabaja dignamente para cubrir los gastos de su familia debido a que su padre incluso está enfermo. Es de esta manera que antes de que exista todo el problema de gasolina en nuestro país durante la crisis que estamos pasando, el único requisito que tú necesitabas para poder cargar en bidón era presentar tu carnet de identidad. Es de esta manera que el padre de Ismael y como Ismael presentaron en todo momento esta autorización que se obtiene de la ANH, que no fue actualizada por la misma porque no quisieron atenderlos en oficinas las 3 veces que se personó. No existen elementos de convicción ni pruebas suficientes para que puedan acusarse, debido a que el único elemento de cargo, prueba de cargo que presenta la contraparte es un registro que establece los diferentes cargos que se ha tenido, pero lo que no se verifica sustancialmente es que los diferentes cargos no han sido solo por una sola persona. En el mismo informe se representan por los carnets de identidad que han cargado y ahí se establece que no solo es el carnet de mi cliente, sino también el de sus hermanos. Es decir, no existe una correcta individualización de lo que son las personas y de la presunta comisión de este hecho. Y con eso concluiría nuestra parte. Muchas gracias. Una vez escuchados los alegatos iniciales de ambas partes, pueden proceder a hacer la producción de prueba. Gracias, señora juez. Vamos a proceder con la producción de la prueba previamente ofrecida. En primer lugar, tenemos el detalle del consumo de la ANH. Aquí se detalla totalmente el consumo de gasolina de aproximadamente 1.150 litros desde la fecha 30 de enero hasta la fecha 26 de marzo. Además, que también contamos con el acta de declaración informativa en el informe policial brindado por nuestra señora Melissa, quien es funcionaria de la ANH. Además de el informe técnico y el acta de secuestro de vehículo y del bidón que está en manos de la policía en estos momentos. Por favor, señor secretario, transfiera la prueba que presenta la parte denunciante a la parte de la defensa. Muchas gracias, señora juez. En esta ocasión, nosotros, amparados en el artículo 355 del Código Penal, vamos a proceder a establecer cuál es nuestra prueba. Oficialmente, nuestra prueba es documental. Es acuerdo que en este artículo mencionado establece que las pruebas literales serán leídas y exhibidas en audiencia con indicación de su origen. La autoridad jurisdiccional, sobre la base de los argumentos de las partes intervinientes, ordenará la lectura para que la parte pertinente de las pruebas literales. Es por eso que mi compañera va a empezar con lo que son las declaraciones. Con el uso de la palabra, como producción de la prueba, contamos en primera instancia con 3 declaraciones. La primera siendo de René Arizpe Parra,
la segunda siendo de Emeterio Arizpe Parra y finalmente de Ángel Arizpe Bando, el primero siendo el padre del imputado y los otros dos los hermanos. Iniciaremos con el del señor Ángel Arizpe Bando, que es el papá del imputado, como ya se mencionó anteriormente. Él dice que vino a declarar sobre un caso de denuncia en contra de su hijo, como bien se mencionó. Y menciona: yo tengo hijos que nos dedicamos a trabajar en el bosque desde el 2012. A veces nosotros, cuando no hay trabajo en la taja de árboles, trabajamos en la agricultura como familia. Mi hijo, en sacrificio, hemos comprado ese auto con placa de circulación 717 y ETK. Ese auto nos ayudaba harto a traer comida, lo que faltaba en el trabajo, con los trámites. Como es un auto pequeño, eso nos ayudaba bastante para llegar a lugares lejanos. Ahora yo me encuentro enfermo, tengo que operarme. Aún así sigo trabajando para mi familia. Íbamos hasta Pojo, hasta Totora, desde mi comunidad de Rumi Corral, a realizar la tala de árboles. Siempre teníamos autorización de la ABT. Mi hijo Ismael se encargaba de traer la gasolina hasta esos lugares ajenos que le mencioné. Esta gasolina la utilizamos en las máquinas de motosierra, tragabombas y cortadores. Como siguiente declaración tenemos la de su hermano, René Arizpe Parra, que indica lo siguiente: él es mi hermano menor. Nosotros somos una familia que trabaja en tala de árboles y para eso necesitamos gasolina para la motosierra. Por eso que el Ismael se decíamos que traiga gasolina para trabajar, como es el que más conoce la ciudad. Para el día siguiente, a las 16 horas, ya tenía que llegar con gasolina. Hasta yo en una oportunidad bajé con el auto con placa de circulación 717 y YTK a comprar gasolina. Toda esa gasolina se utiliza en las máquinas de motosierras, motobombas. Y finalmente contamos con la última declaración del señor Emeterio Arizpe Parra, que menciona lo siguiente: es mi hermano, yo trabajo en la empresa familiar. Voy a conocer que el trabajo que se realiza con vehículo con placa de circulación 717 y YTK es para la empresa en recorridos largos que se realizan llevando a funcionarios de la ABT. Mismo se utiliza para el traslado de documentación desde Chunchulgani, Uyuhuasi, hasta el municipio de cercado a oficinas de la ABT. Así también la gasolina que utilizamos en nuestro trabajo es para las máquinas que sirven para la cosecha. Las motosierras, cortadoras de avena, bombas de agua, trabajan con 3 hasta 5 carrillos de combustible al día, con el fin de poder cumplir con nuestro trabajo. Bueno, a continuación vamos a seguir con la siguiente, el detalle de descargo que tenemos de la gasolina. En este caso, el detalle de descargo que tenemos aquí presente estipula en qué se ha usado los 1.481 litros de gasolina que se alega que se han usado para la comercialización o almacenaje, como la está estipulado en el artículo 226 bis. De esta manera se necesitan 720 litros de gasolina para las 3 motosierras, 36 litros de gasolina para la bomba de agua, 405 litros de gasolina para las máquinas de cortar y 320 litros de gasolina para el vehículo. Es decir, que solo se han utilizado 481 litros de gasolina, de los cuales se establece que mi cliente portaba con 1.493 litros, por los cuales solo quedan 12 litros de gasolina, mismos que presumiblemente podrían haber estado en el bidón. De esta manera también hacer mención que el bidón que estaba encontrado en la parte de atrás no tenía ningún tipo de objeto para hacer la comercialización, ya que, como se mencionó previamente, se necesitan motosierras, bombas de aguas y máquinas de cortar, mismas que no se llevarán a la gasolinería para poder cargarles la gasolina que se necesita. A su vez también tenemos la autorización correspondiente de la ABT, que es el permiso para que estos puedan realizar su trabajo, con lo cual se estaría ratificando lo que es el trabajo de esta familia, que es la tala de árboles como empresa. A su vez también existe la declaración de mi imputado en sentido de que no se les ha aceptado la autorización de la ABT que ellos tenían para cargar con el bidón, porque como se mencionó previamente, antes de que existan los problemas de gasolina en el país, simplemente se necesitaba aportar el carnet de identidad para realizar estos carguillos. A su manera, también se le solicitó al fiscal presente que se pueda usar como parte de implemento para la producción de prueba al investigador asignado al caso, para que éste pueda hacer una investigación in situ, misma que pueda permitir registrar que existe el lugar de trabajo. Y es de esta manera que tenemos acá en el mostrado fotográfico todo el trabajo que se realiza, como así también las motosierras que se utilizan y todo el equipamiento necesario. Secretario, por favor, transfiera las pruebas a la otra parte. Terminada la recepción y producción de pruebas, la parte denunciante puede hacer
puede proceder con sus alegatos finales. En su señoría, nosotros vamos a presentar nuestros alegatos finales o nuestros alegatos de clausura. Acá tenemos que aclarar que la defensa ha intentado construir una narrativa de necesidad familiar y laboral, solo para justificar que había un acopio sistemático del combustible. Sin embargo, hay hechos concurrentes que estaban establecidos también dentro de las pruebas que tenía el Ministerio Público. Es cuando ha tenido cuando el imputado fue sorprendido cuando estaba transportando gasolina en un bidón no autorizado en un vehículo que registra más de 30 transacciones irregulares de menos de 2 meses con el total de 3.100 litros. Ahora, también tenemos que aclarar que esta cantidad, esta frecuencia y este patrón de los carguillos exceden en cualquier consumo razonable, teniendo en cuenta que esta es para una empresa familiar. Ahora, esta empresa familiar que es de tala de árboles, no se trata de una compra ocasional, sino es una conducta reiterada y organizada. Aquí se tiene que tener el intento que ha tenido en la fuga del control de policial que refuerza la conciencia de ilegalidad del imputado. Ahora, tenemos que aclarar también otra vez que el artículo 326 bis sanciona el amanecimiento y comercialización de gasolina sin autorización, sin requerir prueba de venta efectiva, sin la tenencia sistemática y sin respaldo legal. También tenemos que aclarar que en la ley 3058 de hidrocarburos establece que el transporte y almacenamiento de combustibles está regalado y requiere autorización expresa de la ANH, al cual la parte de la defensa ha aclarado que no tiene ninguna autorización. También tenemos que aclarar que esto siempre está con este tipo de delitos, o diremos de la jurisprudencia que tenemos actualmente, es para proteger el bien jurídico, que es la seguridad energética y el control estatal sobre los recursos estratégicos y la conducta del imputado que vulnera este interés público. Paso lo siguiente a mi colega. Gracias, señora juez. Siguiendo con lo previamente mencionado por mi colega, la defensa ha presentado las declaraciones de los familiares y fotografías. Sin embargo, el Ministerio Público ha ofrecido pruebas objetivas y verificables. El informe policial de la intervención, el acta de requisa del vehículo y el bidón de gasolina, además del historial de las transacciones del sistema BESISA y la declaración de la funcionaria Melissa Franco. Además de que el vehículo aún permanece secuestrado como medida cautelar conforme al artículo 187 del Código Procesal Penal. La defensa no ha demostrado que el combustible haya sido utilizado exclusivamente para fines lícitos. No hay registro contable ni facturas que verifiquen el uso del mismo. La diferencia entre el consumo alegado y el cargado no desvirtúa la masividad del acopio, sino que confirma su sistematicidad. El intento de legalizar el bidón ante la ANH no exime la responsabilidad penal. La empresa familiar no está registrada como usuaria autorizada del combustible en volumen, ni como actividad comercial formal ante la ANH. Ahora mi colega procederá con el petitorio final. Por todo lo dispuesto, su señoría, acá tenemos que declarar que la responsabilidad del imputado Ismael Arizpe Parra por el delito de almacenamiento y comercialización de gasolina sin autorización establecido por el artículo 226 bis del Código Penal, que se ponga una pena privativa de libertad correspondiente entre 3 y 6 años, y considerando la reiteración de la conducta del perjuicio del interés público. También se solicita que se mantenga el secuestro de vehículo como instrumento de delito conforme con lo establecido en el artículo 87 del Código Procedimiento Penal. Esta justicia no puede ser burlada y por narrativa y que intenta disfrazar la ilegalidad como la necesidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora juez. De esta manera es de que nosotros concluimos en primera instancia solicitando que se declare una sentencia absolutoria establecida en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, debido a que la contraparte no presentó elementos suficientes de convicción establecidos como prueba, ya que estos fueron el documento policial, los elementos probatorios personales como el acta de declaración, el informe técnico de la ANH con el historial de la transacción de compra y venta de combustible, y a su vez también el secuestro del vehículo. Estos documentos no establecen, ni declaran, ni prueban que mi cliente ha sido el culpable por la comisión del delito establecido en el artículo 226 bis
del Código Penal. Es de esta manera también que se hace alusión y se ratifica lo que son los principios de libertad establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, como también en el artículo 6 del Código Procesal Penal. De esta manera se solicita a la señora juez que por favor ratifique y declare una sentencia absolutoria, así también quitando cualquier tipo de medida cautelar que se le haya impuesto, como también la devolución del vehículo a mi cliente. Muchas gracias. Después de todo lo expuesto, tanto alegatos como pruebas presentadas en audiencia, el tribunal resuelve. Por tanto, el Tribunal de Sentencia Penal número 1 de la capital, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de su jurisdicción y competencia, falla. 1. Declarar absuelto de pena y culpa al ciudadano Ismael Arizpe Parra, con cédula de identidad 14263227. Del delito de almacenamiento, comercialización, compra ilegal de diésel, gasolinas y gas licuado, previstos en el artículo 222 bis del Código Penal. Segundo, disponer el cese de toda medida cautelar que pese sobre el acusado, debiendo ser liberado de forma inmediata si no existiera otra orden de detención que lo impida. Tercero, ordenar la devolución de todos los objetos secuestrados que no estén sujetos a decomiso o destrucción por ley, incluyendo el vehículo de la vagoneta placa 717YTK, una vez ejecutoriada la presente sentencia. Cuarto, la presente sentencia no afecta la potestad de la ANH de iniciar y proseguir con los procesos administrativos si así correspondiera. Regístrese, notifíquese y cúmplase. Será terminada la audiencia, pueden retirarse.